Bueno, yo creo que antes de la pandemia estábamos en un momento clave. Diciembre de 2019 se celebró la COP aquí en la COP de Chile, pero aquí en España. La Comunidad Europea por primera vez, pues digamos, declaró la emergencia climática. En enero nuestro país, España, declaró la emergencia climática. Muchos ayuntamientos ya estaban declarándola, ¿no? Y realmente, y también ocurrieron cosas como pues el European Green Deal, ¿no? Que ya era una hoja de ruta muy marcada. O sea, que teníamos un foco muy claro y teníamos una hoja de ruta muy marcada con una financiación también muy potente. Por eso yo pienso que, evidentemente, el tema de la pandemia quizá lo que sea una oportunidad para acelerar y reforzar una hoja de ruta ya bastante clara y que estaba diciendo que iba a dedicar el 25% de los recursos de la Unión Europea, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático, para conseguir esa descarbonización a 2050. Con lo cual, sí, evidentemente, creo que la pandemia puede servir de alguna manera para volver a comunicar y a la hora de decidir reconstruir las cosas, fijarnos en esa hoja de ruta, pero creo que la pandemia ha sido como un bypass y la hoja de ruta ya estaba marcada. Yo creo que no, lo que no debemos hacer es perder un foco que ya estaba muy claro y que tenía una línea de trabajo que era muy potente y que evidentemente iba a conseguir que Europa pudiese de alguna manera cambiar y ser un continente pues sin emisiones de CO2 en 2050. Bueno, quizá la novedad de esta crisis o lo que pueda ser genuino es que nos ha pillado un poco como que parece que no sabemos por dónde vamos, ¿no? Pero la verdad es que reflexionando un poco sobre todas estas cuestiones, creo que esta crisis, que tampoco es, no sé si llamarlo ni siquiera crisis, ¿no? Esta situación sobrevenida que ha venido de golpe y que nos está afectando tanto, creo que lo que va a servir de alguna manera, y a mí lo que me ha hecho reflexionar en este periodo, es que realmente, a pesar de que nos estaban vendiendo que éramos una sociedad muy individualista, que era muy difícil coordinar a la sociedad para conseguir objetivos globales, que lo que cuesta poner en marcha todas las cosas para que realmente tengas una solidaridad y un foco en algún tema concreto, pues está demostrado que en cierto modo era mentira. Yo creo que los ciudadanos estamos perfectamente preparados para, con líneas de comunicación claras, con explicándonos las cosas de una manera pues directa y no, o sea, estamos en un estado de alarma, pero previamente tenemos que considerar que estamos en un estado de emergencia climática que parece que nadie se había enterado, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible. Para mí, si sacara una conclusión de este periodo, es que es posible tener decisiones globales que partan de lo individual y donde la sociedad se una para conseguir unos objetivos. Y para mí es lo fundamental. Y luego, la gran capacidad que hemos tenido de transformarnos, de incluso transformar líneas de producción pues de fábricas que a lo mejor estaban produciendo coches y pasan a... O sea, que es posible. O sea, y yo creo que eso es lo más bonito de todo esto y que con esa hoja de ruta que ya teníamos con carácter previo pues a esta, digamos, situación de pandemia por este virus, nos va a permitir de alguna manera acelerar las cosas, porque yo creo que la sociedad en este momento está preparada para hacer cosas de forma, digamos, colectiva. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que sacaría dentro de lo negativo que es todo, de positivo en esta situación. Bueno, nosotros, Grupo Temarred, mi empresa, desde su nacimiento ha sido digital. Digamos, hemos estado en el mundo virtual, aunque sí es verdad que hacemos congresos en los que pues, nos encontramos físicamente, pero yo creo que nosotros, por ejemplo, cuando comenzó todo este tema,
desde el inicio teníamos claro que teníamos que seguir con esta actividad, porque además pensábamos que los temas que estábamos tratando y llevamos trabajando durante tantos años, que estaban relacionados con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la energía, las nuevas tecnologías y todo lo que pueda apoyar para ese cambio, bueno, positivo y a esa descarbonización que estamos hablando, pues no podíamos dejar de trabajar. Y de hecho, incluso antes de la implantación del estado de alarma, ya todo nuestro equipo comenzó a teletrabajar y hemos continuado haciendo exactamente las mismas cosas, publicando todos los días, apoyando en lo posible. Además, consideramos que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en todo este tipo de, bueno, en concreto en esta crisis, pero en cualquier situación, porque yo creo que es importante dar una información fiable y si la gente se ha dado cuenta en este periodo, evidentemente hemos apoyado a entidades, a empresas y a personas a difundir todo lo que pasaba con la pandemia relacionado con nuestros temas, pero también hemos seguido publicando muchas cosas que han seguido en marcha, porque, bueno, supongo que todo el mundo lo ha estado viendo, pues se ha enviado a Europa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se sigue trabajando en la estrategia de rehabilitación que tenemos que enviar a Europa, se ha puesto en marcha todo el tema del nuevo Código Técnico de la Edificación para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo. Se está trabajando en diferentes guías para implantación de energías renovables. O sea que muchísimas administraciones, entidades y empresas han seguido trabajando en la misma línea y lo han considerado fundamental, ¿no? Entonces nosotros, desde el punto de vista de nuestra actividad, creo que por supuesto podemos trabajar mucho más para poder seguir haciendo cosas y de hecho, por ejemplo, en relación a nuestros eventos, estamos valorando también pues, situaciones híbridas donde lo digital esté más presente, etcétera, etcétera, pero creo que hemos podido cumplir todos nuestros compromisos con nuestros lectores, con todas las entidades y empresas que nos apoyan y desde mi punto de vista, pues a mí a nivel de adaptarme, yo la verdad que en todos los foros, reuniones, webinars y todas las cosas en las que he ido participando siempre he dicho lo mismo, no perdamos el foco. Estamos en una situación concreta, no perdamos el foco, sigamos trabajando como antes, quizá ahora mismo con esa oportunidad en la que todo el mundo está poniendo de relevancia esa reconstrucción verde que parece que es algo nuevo, pues aprovechemos ese ímpetu, ese momento de cambio y nada, yo soy positiva en el sentido de que creo que no hay otra forma, tampoco la había antes, pero ahora tampoco existe la posibilidad de que volvamos al estado anterior y no es una cuestión de la pandemia, es una cuestión de hacia dónde íbamos como sociedad y bueno, pues no he notado muchos cambios más allá de, bueno, pues de no poder ver a mucha gente que me apetecería ver y abrazar y otra serie de cuestiones, la familia, los amigos, muchos compañeros de trabajo y bueno, pues nada, deseando que esto pase y que realmente lo aprovechemos para poder pues seguir trabajando en la misma línea y yo creo que, bueno, incluso no solo nosotros, sino me consta que muchísima gente lo está haciendo y creo que es algo que es importante y que no debemos, o sea, por supuesto que la situación es crítica, pero no debemos dejar que esto sea lo que guíe nuestra vida para siempre. O sea, esto es un momento determinado y hay otras cosas que también son importantes y que también lo eran antes. Pues no solo a nivel personal, que también, pero también con muchísimas personas con las que he estado hablando, porque todos hemos aprovechado también para reflexionar mucho y comentar con amigos y, bueno, evidentemente online. Yo creo que hemos retomado un poco la sensación de que no necesitamos prácticamente nada para seguir viviendo. Es verdad que la situación no es lo ideal y a mí tampoco me gustaría seguir estando así toda la vida, tengo que reconocerlo, pero yo creo que esto también ha servido para ver que la sociedad puede, de alguna manera, funcionar con menos cosas. También, por ejemplo, me ha sorprendido encontrarme una ciudad donde realmente era posible que no hubiera coches. Entiendo que las circunstancias, pues bueno, eran las que eran y por lo que era que no había coches, ¿no? Pero yo creo que de repente salir y poder respirar un aire distinto, yo vivo en el centro de la ciudad, es algo que me ha sorprendido y creo que lo que me ha sorprendido más es la capacidad de
de colaboración, de solidaridad, que sea, bueno, nosotros que, bueno, nos llega información de miles y miles de personas y de entidades y de administraciones que están haciendo cosas y cómo la gente está siendo infinitamente generosa dentro de muchísimas situaciones que a nosotros nos cuestan, que están siendo difíciles, sobre todo a nivel económico, ¿no? Porque tampoco se ve una perspectiva clara, ¿no? Pero yo creo que esto es un momento que nos va a hacer trabajar de otra manera. Y yo creo que la gente ya está convencida de que se puede trabajar de otra forma. Hay que aprovechar, por ejemplo, porque yo siempre he sido una defensora de la sostenibilidad, pero siempre también desde la transformación digital de la sociedad. O sea, ahora mismo poder aprovechar las nuevas tecnologías. No digo que sean la panacea y la solución para todo, pero esta situación nos ha demostrado que realmente se pueden hacer muchas cosas que antes hacíamos con un gasto, digamos, de recursos y de inversiones en energías fósiles, etcétera. Pues puedo hablar de viajes o de otra serie de cuestiones que bueno, pues que yo creo que van a cambiar mucho las cosas y no sé cómo será esa nueva normalidad que dicen, pero bueno, será la normalidad que sea, pero yo creo que la transformación digital es otro de los objetivos también europeos. Ahora mismo se está trabajando paralelamente en la apuesta por la agenda digital europea y a la vez en todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, poniendo, por ejemplo, la construcción y las energías renovables como uno de los puntos principales para poder incluso generar empleo a corto plazo, ¿no? El tema de la rehabilitación. Y yo creo que la combinación de ambas cosas pues nos va a llevar a una sociedad que yo creo que era la que queríamos, ¿no? Y me parece positivo. Soy una convencida de que bueno, soy arquitecto además, entonces creo que hay que repensar realmente mucho el espacio físico, tanto de las ciudades como de los entornos físicos en los que vivimos. Yo creo que también esta situación en la que hemos tenido que estar más en casa ha demostrado que para mí era un tema ya pendiente antes de esta crisis. Pero que realmente tenemos que hacer una reflexión sobre cómo son nuestras viviendas, cómo tienen que ser nuestras viviendas de cara al siglo XXI, ya no solamente en cuestiones de salubridad, higiene y otra serie de planteamientos que se están realizando ahora, pero también en cómo integrar, por ejemplo, todo este mundo digital en el que nos estamos metiendo ya, bueno, nos ha hecho meternos de golpe. El tema del teletrabajo es un tema, yo he trabajado muchos años con estas cuestiones, la reflexión de cómo integrar todas estas cosas en nuestras viviendas. Entonces yo creo que es una oportunidad sobre todo para aquellos pues, arquitectos, urbanistas y otra serie de profesionales de ayudar a repensar cómo va a ser el futuro, porque al final muchísimas cosas que hacemos están relacionadas con nuestro entorno físico. Entonces, por ejemplo, las ciudades, y me consta, bueno, ya hay muchas administraciones, yo estoy colaborando con algunas en cómo repensar ese futuro, en cómo integrar nuevos medios de transporte, en cómo darle más espacio al ciudadano en ese espacio físico. Porque también hay que reflexionar que nuestras viviendas, sobre todo en el sur de Europa, en la parte latina, muchas veces han funcionado, pero porque hemos contado también con que había un exterior en el que podíamos estar. Entonces ahora, cuando nos hemos tenido que recoger en el interior, nos hemos dado cuenta de que realmente creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo vivimos, cómo van a ser nuestras ciudades, nuestros edificios, nuestras conexiones con el mundo. No sé, yo creo que hay muchísimo por hacer y luego otro tema que también me preocupa un poco, que esto es quizá la parte que me parece un poco negativa, es que estoy escuchando, por ejemplo, que se está recomendando, por ejemplo, utilizar el vehículo para poder moverte, etcétera. Entonces, entiendo que puede haber una razón, sanitaria, pero yo creo que no debemos dejar que esta situación también nos haga volver a un escenario con el que estábamos trabajando antes, precisamente en lo contrario, ¿no? Creo que puede confundir al ciudadano. Entonces yo creo que
tenemos, por supuesto, que replantear la movilidad, tendremos que integrar el vehículo, pero a lo mejor con otra serie de alternativas. Se me está ocurriendo, pues, muy cercanamente, pues, vehículos autónomos o vehículos que puedan ser eléctricos, vehículos, pues, no sé, hay mucho que investigar, pero no podemos volver al vehículo combustible fósil integrado en ciudades porque es un modelo que no va a funcionar y bueno, pues yo creo que realmente si tuviera que apostar por algo en este momento es por repensar cómo va a ser el diseño de nuestras viviendas, de nuestros edificios y de nuestras ciudades de cara al futuro, porque toda esa organización es la que nos va a ayudar a crear esa nueva forma de vivir, ¿no? Pues la verdad es que sí, y de hecho he traído el libro. Es un libro que, bueno, ya leí hace un tiempo, salió hace un par de años, si no recuerdo mal. Es Homo Deus, de Yuval Noah Harari, que, bueno, a mí realmente me impactó mucho porque, y creo que es una buena lectura en este momento, sobre todo la primera parte, porque realmente lo que te hace ver es que hemos pasado por situaciones muy similares a esta durante toda la historia de la humanidad y algunas muy cercanas. Bueno, pues por decir alguna cosa, desde los años 80 han muerto 30 millones de personas debido al SIDA, por ejemplo. Estamos hablando de millones de personas. Y, por ejemplo, en un año la gente, bueno, piensa que a lo mejor no se sabe muy bien por qué muere la gente, ¿no? Pero de la gente que muere, a lo mejor 50 millones de personas que pueden morir anualmente en el mundo, la mayor cantidad de muertes se producen por diabetes. 1,5 millones de personas mueren por esa razón. Y también siento hablar de personas que fallecen, ¿no? Pero es una cifra que ha estado ahí en los últimos informes de la OMS. Casi 800.000 personas en Europa pues se supone que han fallecido debido a cuestiones relacionadas con la contaminación del aire, y en el mundo por esto 8,8 millones de personas. Entonces, yo creo que hay que relativizar las cosas, hay que darle la importancia que tienen. Creo que estamos preparados para cuestiones como estas pandemias, pero también tenemos que entender que hay otras muchas cosas que también están afectando a la humanidad y que también son importantes. Y bueno, aquí hay una frase que me parecía súper interesante del libro, ¿no? Que decía el autor, que decía que el proyecto central del siglo XXI deberá ser proteger la humanidad y el planeta en conjunto de los peligros inherentes a nuestro propio poder. Entonces, creo que bueno, es muy recomendable. Da un poco de miedo porque realmente nos visualiza como dioses, ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo y creo que también pues hay que pensar que hay muchas cosas que nos están afectando y que quizá a veces nos ponemos el foco demasiado pues por cuestiones, evidentemente, que toca hacerlo, ¿no? En este momento hay que centrarse en esta epidemia, pero también hay otras muchísimas cosas que están afectando a muchas personas y a veces las vemos muy lejanas y pensamos que no nos tocan a nosotros, pero también nos están afectando.